días, organizadores, compañeros, estudiantes, visitantes, profesores. Me presento, mi nombre es Christopher Flores, estudiante de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Concepción. Y a continuación expondré sobre el trabajo titulado Extracción de información en registros médicos electrónicos para el estudio de la universidad. Los demás autores de este trabajo son Rodolfo Cid y la profesora Rosa Figueroa. Entonces, a medida de introducción, bueno, este es el esquema de presentación del trabajo, donde los primeros dos puntos se van a exponer la motivación, digamos, lo que llevó la motivación del trabajo fundamental, los métodos que está basado en la literatura en función de cómo poder resolver el problema de extracción de información, los resultados obtenidos, una conclusión y discusión del trabajo y un futuro trabajo y lo que se está pensando en verdad como trabajo futuro. Bueno, para comenzar voy a definir un poco en qué consiste el procesamiento natural del lenguaje. ¿Ya? El procesamiento natural del lenguaje, valga la redundancia, consiste en el procesamiento del lenguaje, ya sea oral o escrito, que permite la comunicación entre personas. ¿Okay? La finalidad de esto es permitir la comunicación o facilitar la comunicación entre el hombre y la máquina. ¿Ya? Bueno, se utilizan varias técnicas para tal propósito, donde por ejemplo convergen lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado, evaluación de análisis sintáctico de los textos, por ejemplo. ¿Para qué? Para diversas aplicaciones, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, el uso de traducciones a distintos idiomas. Aquí, por ejemplo, en el reconocimiento de voz, donde converge también otras disciplinas, como por ejemplo el procesamiento de señales. Y en lo que está basado este trabajo, que es la identificación de diagnósticos médicos, en registros médicos electrónicos. Ahora, ¿por qué la obesidad? Bueno, porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, aproximadamente el 25,1% de la población padece algún tipo de obesidad. Si uno lo compara con los países de la OECD, estamos aproximadamente 10 puntos sobre el promedio, lo que es bastante nefasto, digamos, para la población chilena. Ahora, si uno realiza un estudio a nivel etario, se tiene que la obesidad se concentra entre los 45 y 64 años, y en todos los grupos etarios son las mujeres las que poseen los mayores índices. Esto es problemático debido a que en esta edad comienzan a surgir otras patologías asociadas a la obesidad, lo que se denomina las comorbilidades, como la diabetes, hipertensión, etc. Ya. Los objetivos del trabajo son básicamente tres. El primero es la creación de un corpus o colección de documentos que están relacionados a la obesidad, la generación de distintas estadísticas del corpus creado y la clasificación del corpus de acuerdo a un gol estándar, que un gol estándar es una categorización manual de los registros médicos electrónicos para poder entrenar un algoritmo de aprendizaje supervisado. Los métodos. Bueno, dentro de los materiales y métodos, se trabajó con 65.566 registros médicos electrónicos que fueron obtenidos del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Esta base de datos tiene el registro de 26 subespecialidades médicas en los campos de diagnóstico, anamnesis y antecedentes mórbidos o comorbilidades. Este último solamente era estructurado, estos dos eran de campo libre y por lo tanto el personal clínico podía expresar libremente con los errores de tipo ortográfico que esto conlleva. Los métodos. Para comenzar el preprocesamiento, primero se comenzó con una etapa de normalización. La etapa de normalización lo que busca es limpiar de alguna forma las palabras, cada palabra de los registros médicos electrónicos, mediante la conversión a minúsculas, por ejemplo, la eliminación de espacios
excesivos, los saltos de línea excesivos y los símbolos no alfanuméricos. Todo eso para poder, digamos, dejar solamente lo que corresponde a palabras y números. Los stop words, que corresponden a aquellas palabras que aportan una gran frecuencia a los textos, pero que no tienen relevancia en estos mismos. ¿Ya? Por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones y los artículos fueron eliminados en este dato. La segmentación, que corresponde a la creación de distintas cadenas de texto, en este caso con una extensión de 3 elementos, para poder crear los elementos representativos del corpus en general, filtrados por expresiones regulares que corresponden a patrones, para poder generar, como se dice, los tokens que corresponden, como dije, a las palabras o las frases representativas de todos los registros médicos electrónicos, en este caso, en el dominio de la obesidad. Y los keywords que corresponden a las palabras clave, digamos, de cada... a las palabras clave, en este caso, bajo el dominio de la obesidad, que se van a mostrar a continuación, para la creación de múltiples diccionarios y proceder a la extracción y recuperación de información. Aquí se muestra la frecuencia, digamos, de las palabras que se obtuvieron. Cabe destacar que, por ejemplo, entre obesidad y sobrepeso se encontró una diversidad de aproximadamente 35 palabras, distintas formas en que el personal clínico mencionaba estas dos condiciones. Bueno, y el IMC que corresponde al índice de masa corporal en una frecuencia de 93. Eso en la etapa de la creación del corpus. En esta misma etapa también se procedió a la creación de características mediante las expresiones regulares que corresponden básicamente a patrones, en este caso creados para poder filtrar los documentos y encontrar en ellos expresiones relativas a la obesidad y esos tipos. Las clases. Se definieron 5 clases relativas a los tipos de obesidad, en relación al sobrepeso, obesidad moderada, severa, mórbida y una superobesidad, que corresponde a aquella obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 50. Y se representó la información en forma matricial, en una matriz binaria, en donde se buscaban los tokens, digamos, en esos documentos, y se marcaba cada fila con un 1 si es que se encontraba dicho elemento, o un 0 si es que no estaba. Entonces se creó una matriz binaria al que se la llevó a la última columna las clases de core estándar, que se clasificaron en forma manual estos registros médicos. Aproximadamente el 50% de los registros médicos recuperados poseían algún tipo de información con respecto a este tipo de obesidad, o a las clases de obesidad. Para tales propósitos de clasificación se utilizó un clasificador de tipo bayesiano, que corresponde a las probabilidades condicionadas, y para la evaluación se utilizó la exactitud, que corresponde a una relación entre verdaderos positivos, verdaderos negativos, con el total, digamos, de los documentos. Los resultados. Del total de los documentos, solamente un 1,32% reflejaban o detallaban información relativa a la obesidad. Bueno, esto es muy poco si se analiza. Sin embargo, un 1,32% de los documentos totales, de 190.000 documentos, porque cada registro médico electrónico poseía 3, digamos, campos, es alto, aproximadamente 2.600 documentos con los que se trabajó. Y el campo que mayor aportó, digamos, a este trabajo fue el campo de diagnóstico. El del medio, por ejemplo, de antecedentes mórbidos, que es el tipo de campo estructurado donde debieran incorporarse o dejarse de forma explícita las condiciones médicas del paciente y dejar estos campos para algunas observaciones de los pacientes. En cuanto a las subespecialidades que mayor están asociadas, digamos, a la obesidad, se encontró que principalmente fueron las de tipo cardiológicas y de cirugía adulto, bueno, y endocrinología. Esto se debe a que, de acuerdo a los estudios de la obesidad, estas subespecialidades reflejan más que una tarea de prevención, una tarea curativa, porque aquí están reflejadas sobre todo las cirugías bariátricas, por ejemplo, y las obesidades de tipo secundaria,
por ejemplo el síndrome de Cushing. Eso tiene que ver a nivel hormonal. En cuanto a las enfermedades relacionadas a la obesidad, se encontraron, las comorbilidades, se encontró que en forma general, estas cuatro representan, digamos, el total de patologías que se encontraron o que sobresalían, digamos, la obesidad. Teniéndose, por ejemplo, que la hipertensión es la que tiene la mayor prevalencia en cada subespecialidad médica. El dislipidemia corresponde a todas aquellas patologías, por ejemplo, hipercolesterol o triglicéridos altos. En cuanto a la clasificación del tipo de obesidad, se encontró que aproximadamente un 41% de los pacientes poseen algún tipo, poseen obesidad dismórbida, y solamente, para dejar claro, un 2,7% superobesidad. Estas clasificaciones, como se dijo, se realizaron encontrando en forma explícita cuando los médicos escriben, digamos, en los registros médicos electrónicos o mediante la extracción del IMC y su posterior clasificación. En cuanto a la exactitud lograda en la clasificación de los documentos, se trabajó en forma separada cada tipo de obesidad para poder trabajar en forma dinámica. En este caso se encontró que el sobrepeso tuvo una exactitud de un 75,43%, que fue lo más bajo del trabajo, y la superobesidad con un 97,19%. Sin embargo, de acuerdo a esta figura, la superobesidad es la que posee la menor incidencia en los pacientes. Por lo tanto, se procedió a aunar, digamos, tanto superobesidad como obesidad mórbida para poder clasificar solamente esto como una sola clase. Y se obtuvo un índice similar a los demás tipos de obesidad. Incluso en la obesidad mórbida se produjo un leve aumento. Y esto se debe entonces a que estos pacientes con superobesidad fueron clasificados previamente tarde. Ok, en cuanto a la discusión y la conclusión del trabajo, bueno, este tipo de trabajo de procesamiento natural del lenguaje favorece, no solamente basta con disponer, digamos, con registros médicos electrónicos, sino que son procesados. Por lo tanto, digamos, estos trabajos favorecen la extracción y identificación de ciertas áreas, por ejemplo, donde se concentran diversas patologías en particular, digamos, y de esa forma asignar los recursos para dichas condiciones. Eso en forma general. Ahora bien, uno de los mayores problemas que se encontró, digamos, en este trabajo fue los errores de tipo ortográficos y las abreviaciones utilizadas por el personal médico. Por lo tanto, y eso se ha conversado, digamos, con las personas que están trabajando, digamos, en el software actual del hospital regional, es la creación o la posibilidad de implementar un corrector ortográfico, así como Google lo hace, para poder corregir esas palabras y de alguna forma favorecer el posterior procesamiento de estos documentos. En cuanto a la exactitud alcanzada, como se mencionó, la obesidad, el sobrepeso, perdón, fue el que tuvo el menor índice, digamos, de exactitud en esta clasificación. Y esto se debe porque muchas veces el personal clínico en distintos campos se refiere a la obesidad, a sobrepeso, o de repente mezclan, digamos, un IMC que no corresponde a una clase como la que ahí se mencionó. Por lo tanto, una solución que nosotros proponemos y que se ha discutido harto en este tipo de clasificaciones, sobre todo en el ámbito médico, es el uso de codificaciones. Porque en las codificaciones se le asigna un código, digamos, a cierta patología, y ahí ya debe disminuir o, digamos, reducirse las ambigüedades. Para la identificación, como se mencionó, para la clasificación en general, bueno, se debe considerar el número de clases, digamos, de los elementos a trabajar. En este caso, superobesidad, si bien trajo, digamos, los mayores índices de exactitud, sin embargo, esos valores no son tan representativos, digamos, a la poca incidencia que estos tienen en los registros médicos. Como futuro trabajo, bueno, esto se realizó hace tiempo, por lo tanto hoy día ya se está trabajando en eso. Se está implementando algoritmos de
balance de clases, para poder solucionar esos problemas o aquellas clases que tienen una menor incidencia dentro de todos los registros médicos. Implementar clasificadores basados en los hábitos de los pacientes, indicaciones médicas y comorbilidades para poder crear un clasificador ahora orientado a discriminar qué pacientes tienen obesidad y qué pacientes no tienen obesidad. Por lo tanto, se trata de un clasificador binario igual que los demás. Y implementar otro tipo de clasificadores, por ejemplo, la máquina de soporte vectorial, para lograr el mejor desarrollo y poder, digamos, comparar. Recordar que la máquina de soporte vectorial trabaja discriminando en forma binaria, entonces como ya se tienen estos resultados de exactitud en forma binaria, se podrá evaluar cuál es el que mejor se comporta, para poder desempeñar, digamos, este tipo de clasificación. Buenos días, personal. Quisiera hacerte una consulta. ¿Cómo podría implementarse de repente un estudio similar? En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros, los hospitales, en este caso del Estado, las instituciones de salud del Estado suelen utilizar más que todo registros físicos, ¿no? Ahí las únicas instituciones que utilizan registros electrónicos son las instituciones privadas, en la mayoría de casos. Entonces, a veces eso es un gran problema, porque de pronto implementar y llevar unos índices que puedan ser fieles a lo que realmente se encuentra en una sociedad, y no solamente de repente en Perú, sino en otros países de repente de la región, donde uno se maneja este tipo de registros. No sé, ¿cuál podría ser la recomendación de repente, o ya qué otra manera o qué otro enfoque tendríamos que darle, ¿no? Porque me pongo a pensar y de pronto procesamiento de imágenes de repente, pero si vamos al tema de la caligrafía también de los médicos, ya se vuelve un problema. Sí, la mayor dificultad, como dices tú, la forma como los médicos escriben, digamos, las distintas patologías y las abreviaciones que ellos utilizan, digamos, para referirse a esas condiciones. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, para poder, digamos, clasificar y obtener, digamos, registros, se debe disponer, digamos, de un sistema digital que porque en forma, digamos, analógica o en papel no es posible, o posible, digamos, por manual, haciendo la clasificación de esos registros. Claro, una solución podría ser, digamos, no sé, escanear, digamos, los documentos y posteriormente procesarlos, como reconociendo los patrones de los documentos. Pero no, debe, digamos, la solución que yo veo en este caso es la incorporación digital. Y de hecho, esa es la tendencia en todos los hospitales, digamos, la incorporación de nuevas tecnologías y posterior procesamiento, digamos. Por lo tanto, claro, debiera clasificarse, esa es la solución que no tiene que estar clasificado por digital, no. Si no, este procesamiento no vale nada. Okay, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo consultas. Entonces, ¿sobre qué plataforma se realizó sobre la consulta de atención ambulatoria o sobre todo tipo de registro de pacientes hospitalizados o urgencia? Se utilizaron 3 campos: diagnóstico, anamnesis y antecedentes móviles. Sí, pero sobre la ficha clínica electrónica. Claro, sobre la ficha médica electrónica. Y lo que concluye yo sobre esto al final es un estudio bastante reactivo, o sea, el análisis es para obtener los datos que existen hoy en día, claro, y poder ver alguna evaluación o alguna distribución de recursos con impactos, alguna solución ministerial. Exacto, porque hoy en día, si bien están los recursos, digamos, para poder financiar ciertas patologías, sería óptimo, digamos, saber a priori cuáles son, por ejemplo, las subespecialidades que realmente requieren ciertos recursos en función de ciertas patologías. Claro, eso no se conoce. Sí, no, sí lo entiendo, pero un poco a trabajo futuro no se ve, en vez de ser un estudio reactivo, ser un estudio preventivo en cuanto a lo mismo tú dices, la parte de la especialidad de endocrino, que a través de patologías hormonales
muchas veces se produce secundariamente el tema de la obesidad. Entonces sería ideal que a medida que el paciente se vaya atendiendo, vaya obteniendo algún registro, algo que conlleve o que diga que va a llegar al tema de una obesidad mórbida o sobrepeso, que sea más bien un estudio preventivo. Claro, como este es el primer estudio que yo estoy realizando, claro, es reactivo en ese sentido. Sin embargo, aquí como se menciona en el trabajo futuro, se está implementando, de hecho se está trabajando en poder a través de los registros médicos discriminar o incorporar otro tipo de obesidad, por ejemplo, no la obesidad explícita, sino que por ejemplo la obesidad en función de las comorbilidades de los pacientes, porque la obesidad está asociada no solamente a la obesidad mental, sino a la diabetes, hipertensión, y también a otras enfermedades, como dices tú, de tipo endocrinológico. Entonces, se está trabajando en esos clasificadores. Bueno, y eso ya sería, digamos, como adelantarse a la clasificación de la obesidad. No, claro, porque los grandes problemas que tenemos, sobre todo en el sistema público, es la mala distribución de los recursos y muchas veces se termina gastando en situaciones reactivas en vez de prevenir esta situación y evitar los costos que involucra todo un evento de morbilidad en cuanto a la obesidad y como hay la obesidad también hay otros que son bastante importantes. Por ejemplo, no sé, este tipo de estudios, si uno los combina o lo aplica, por ejemplo, a los programas preventivos como el IGE Sano, bueno, sería un buen complemento porque yo en función de eso podría decir, bueno, voy a destinar recursos para esta especialidad para poder prevenir a estos pacientes que son más propensos, digamos, a tener obesidad en un futuro. Una última pregunta. Hola, buenos días. Tenemos una consulta más bien práctica. Entonces, tuvieron 65.000 y tanto registros de pacientes. ¿Cómo se organizaron para tener el consentimiento de los pacientes para que pudiera procesar sus datos? Ok, en primer lugar, este trabajo, bueno, está bajo el alero de los trabajos de la profesora Rosa Figueroa, que tiene contacto permanente con el hospital regional. Y para poder trabajar con estos registros médicos electrónicos, se obvió o no se trabajó con los nombres de los pacientes. Para poder, digamos, no alterar o pasar por encima de las leyes de ética, de que el mismo hospital impone para esos grupos. O sea, que los datos sean anónimos me parece obvio, pero también deberían dar su consentimiento para trabajar sobre su información, ya que la ficha clínica es del paciente. Claro, de hecho esos consentimientos ya están, esa base de datos ya se disponía y esos consentimientos fueron firmados, digamos, con anterioridad. Los 65.000. O sea, no sé si los 65.000, pero el hospital, cuando uno solicita, digamos, datos del hospital regional, o a cualquier hospital, a uno le hacen firmar un convenio, digamos, de confidencialidad. Entonces le damos un aplauso.